Sí, señor. Ahora tomamos autoridad. ¡Qué ilusión! Dios mío. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Sí, Señor. Lo creemos, lo confesamos. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tómala. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad. Ahora tómalo para tu ciudad. Digo, norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, ustedes que están allí del otro lado, en un día lindo que nos tocó, gracias a Dios, un día con sol, un día tranquilo. Estamos acá nuevamente en este programa que se llama Palabra Viva y Eficaz. Estamos aquí en el kilómetro 38, partido de La Matanza, barrio Esperanza, provincia de Buenos Aires. Nuestra iglesia, nuestra sede, Puerta del Cielo de Virrey del Pino. Así se llama nuestro barrio. Saludamos a nuestros pastores que están del otro lado, saludamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen, saludamos a las integrantes del Comedor Génesis que nos escuchan y a nuestros familiares que también nos apoyan desde el otro lado de la pantalla. Hoy en este día tan lindo que nos ha tocado, lo primero que vamos a hacer es dar gracias a Dios por este momento que estamos acá con ustedes, que Él nos ha permitido llegar para poder hablar de su palabra, para poder decirle aquello que Él quiere que hablemos, aquello que Él nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros podamos llevar adelante. Hoy contamos con la ausencia de nuestra hermana Rosy y de nuestra hermana Aldana, que por razones, una de salud y la otra de trabajo, no pueden estar con nosotros. Pero las bendecimos desde aquí, las extrañamos y bueno, esperemos que podamos otra vez, el viernes podemos estar toditas juntas otra vez. Bueno, buenas tardes, Adela. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Flavia. Buenas tardes al que está al otro lado. Así que contenta, Mari, por estar un viernes más. Somos agradecidas, o sea, no somos merecedores de estar acá, pero Dios así lo quiso. Así que, bueno, Mari, que este día sea de bendición. Amén. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bendiciones para toda la audiencia. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña oración. Amén. Señor, te damos gracias, papá. Señor, te entregamos esta tarde, Padre. Señor, esta lectura, Señor, tu palabra, mi Rey. Padre, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, mi Dios amado, Padre. Señor, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino, Padre, va, Señor, mi Dios, y ejecuta, Señor, a lo que tiene que hacer, Padre, no vuelve vacía. Señor, en el nombre de Jesús, papá, que tú estés, Señor, ahí, Padre,
poniendo unos corazones dispuestos, Señor, mi Dios amado, Padre, ahí en el lugar, Señor, donde se encuentra el que esté escuchando, Señor, mi Dios amado, Padre. Que la palabra, Señor, caiga en buena tierra, en tierra fértil, mi Rey. Señor, te agradecemos, Padre, que las puertas, Padre, de esos hogares sean abiertas, Señor, mi Dios amado, Padre, para tu palabra, mi Rey. Señor, Padre, bendice ese lugar, Señor, donde se encuentran, Padre. Bendice al este, al oeste, al norte, al sur, papá. Bendice, Señor, esos lugares, Padre, hay hombres y mujeres necesitadas de ti, mi Rey. Señor, Padre, si están enfermos, Señor, sánalos, Padre, Espíritu Santo. Padre, en la situación que se encuentren, Padre, que tú seas su refugio, mi Dios. Yo te doy gracias en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Rey. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 14 de Éxodo. Amén. Hoy hemos puesto, en nuestro flyer, hemos puesto transitando el desierto, ¿no? Esa es la palabra que nos vino para poder mandar el flyer, transitando el desierto. Transitando el desierto como lo transitó Moisés con el pueblo de Israel. Vamos a ver, vamos a desmenuzar, vamos a conocer y vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida, cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Es interesante y es importante saber que en cada versículo hay un mensaje para nosotros. Es interesante y es bueno saber que el Señor nos habla a través de su palabra y que cuando Él nos habla es lo correcto. No es lo que pensamos nosotros ni lo que divagamos, es lo correcto. Entonces, Perdón, dice, me había equivocado en el flyer, es perfeccionándonos en el desierto. Éxodo capítulo 14. Amén. Sí, porque primeramente habíamos dicho otro nombre. Amén. Y yo me quedé con el primero. Sí, Sí, perfeccionándonos en el desierto. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la lectura de 4 versículos. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Basefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los hijos que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. Qué importante que es lo que nos habla la palabra, ¿no? Porque la palabra nos está enseñando a nosotros que el Señor estaba obrando, que pasaron mucho tiempo de esclavo el pueblo de Israel, de los egipcios, bien digo, pasaron mucho tiempo de esclavos, pero siempre oraban, no se olvidaron de su Dios, no se olvidaron de sus costumbres, e incluso le pedían al faraón un tiempo para ir al desierto a adorar al Señor, ¿no? A estar con el Señor. Es importante, me gusta mucho, lo releí muchísimas veces y de todas las veces que lo releí me habló de manera distinta. No sé cuántos borradores he hecho, pero realmente es importante, ¿viste? Porque dice que el capítulo 14 de Éxodo nos enseña cómo iba trabajando Moisés en el corazón del faraón, ¿no? Todo lo que tuvo que trabajar, todas las proezas que tuvo que demostrar, o los milagros, si se quieren decir, que tuvo que demostrar, todo lo que tuvo que hacer hasta llegar a la muerte de los primogénitos. Amén. Entonces, estaba el faraón, que váyanse, que quédense, que váyanse, que quédense, ¿no? Y vemos a ese hombre, Moisés, que no quería hablar, que era tartamudo, que le dijo al Señor: yo no puedo hablar, pero el Señor le puso a su hermano, Aarón, y hablaba Aarón, y Moisés procedía. Amén. Era como una sociedad, ¿no? Era como una sociedad. Como esa sociedad que a veces nosotros entablamos con el Señor, ¿no? Que a veces le decimos: Señor, te pido esto, o mirá, me pasa esto, y Señor, yo sé que tú puedes. Ese tipo de sociedad, no que te doy y me das,
o esos pactos, sino decirle al Señor, yo confío en ti porque yo creo en ti. Entonces uno reclama sus promesas y el Señor actúa, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Eso nos enseña así. En el segundo versículo nos habla, Amén. perdón, en el segundo versículo nos habla, 2, dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Airot en Migdol, y el mar hacia Beal-Tefón, dice, Sefón. Delante de, es medio difícil la palabra, hermana, dice, delante de él acamparéis junto al mar. Y yo, dice, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. Tenemos que ubicar al público. Ahí donde tenían que ir ellos, más adelante que había el río. El mar, sí. Entonces, o el mar, Ujú. no, era el río Rojo, ¿no? El mar rojo. Era el mar Rojo. Entonces, ellos iban ahí, pero sabían que si el faraón venía por delante, Claro. ellos temían de que los mataran. Claro, hasta ahí ellos confiaban que el faraón no los seguía, pero Claro. viste lo que usted leyó, dice, el Señor dice, endureceré el corazón del faraón. Entonces yo siendo Moisés le digo, pero ¿para qué me haces hacer tal cosa si le vas a endurecer el corazón? Claro. Pero es ahí donde se glorificó El Señor. Amén. Claro. Ujú. Entonces vemos que Dios sabe lo que hace. Sí, amén. Y Dios le decía a Moisés, Y acá le dio estas direcciones, esto como para que queden acorralados y no pueda, perdón, se escapó. se escapó, sí, se fue. Bueno, entonces como había dicho usted hace minutos antes, que dijo lo que hizo maravillas y prodigio, que miró una serpiente y el mago también trajo Claro. otra serpiente, entonces la serpiente de Aarón y de Moisés tragó a la otra serpiente, entonces había como Una competencia. una competencia. Había como una competencia. A ver Pero quién acá- aguantaba más. Amén. Y entonces, pero en toda esa competencia, diríamos, el Señor dijo a Moisés que vamos a hacer tal cosa y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan. Entonces esto también fue un plan de Dios, que voy a hablar al corazón de Faraón que lo siga, porque hubiera sido diferente, voy a hablar al corazón de Faraón para que no le sigan, entonces igual estaban, ¿cómo iban a cruzar? Claro. Sí o Estaba sí, todo hecho. Ya Sí, el Señor amén. había predispuesto todo. por esos milagros y prodigios, por ese poder, dice que le sacó de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, con brazo fuerte, dice su palabra, ¿no? Dice su palabra. Ujú. Bueno, y aquí vemos de que en el 4, como decía la hermana, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. ¿Por qué razón el Señor dice esto? Porque los egipcios no creían en el Dios de Israel. ¿No? Ellos no creían, a pesar de todo lo que les había pasado, que la rana, que la sangre, que la culebra, y no, ya ni me acuerdo cuántas plagas le mató, eran 10. Claro, por la misma, que ellos también tenían magos que podían hacer esas magias. Claro, Entonces ellos creyeron que capaz que esto también es magia. claro, Ujú. claro. Y bueno, y la cuestión es de que de esa manera, el Señor fue que dijo, endureceré el corazón. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Amén. Ay, ¿cómo vamos a dejar ir a los esclavos para que no nos laven los platos, nos laven la ropa, nos trabajen para nosotros? ¿Cómo? ¿No? Eran sumamente esclavistas, eran egoístas, ¿no? Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos.
Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Mano poderosa. Bueno, yo hasta aquí veo que el Señor obra, Ujú. el Señor tiene ya Un plan. su propósito, el Señor ya tenía todo ahí perfectamente calculado, Fríamente sí, calculado. pero que la gente no lo sabía, ¿no? Amén. Que su pueblo no lo sabía, pero confiaban en él. Pero ¿qué pasó cuando se iban acercando al río? ¿Qué es lo que pasó cuando se estaban acercando al río? Ujú. Siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pid-An-Hirot, desde Bel-Sefón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. A ver, nosotros, a ver, Adela, nosotros en ese, ¿qué hacemos nosotros en ese momento? ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? En ese momento estaríamos frente a la espada y la pared, ¿no? Y voy le agarro del cuello a Moisés y le digo, ¿por qué no sacaste? Como Claro, hicieron ellos. Claro. Porque todavía no que me olvido del poder que había hecho el Señor, ¿no? El temor Ujú. el temor miedo, es lo que lo hace, lo que les hizo olvidarse de la Sí. promesa del Señor. Ujú. Y eso también, si lo llevamos a nosotros, eso también nos pasa a nosotros. Amén. Eso también nos pasa a nosotros. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando tememos por nuestros seres queridos, cuando tememos perder algo que nos ha costado mucho, sea lo que sea, en plan familiar, en plan económico, el trabajo, hoy día que la sociedad está tan mal porque no hay trabajo, se cierran las industrias, se cierran las fábricas, hay tanta gente en la calle que no tiene para llevarle un pedazo de pan a sus hijos a las casas. Entonces, esos temores a veces nos hacen olvidar que el Señor dice, yo te proveeré, yo te salvaré. Él nos tiende la mano, Él nos levanta cada día y a veces nosotros olvidamos las promesas de Dios. Y aquí ellos habían olvidado las promesas de Dios. Siguiendo pueblo egipcio con toda la caballería y carro a Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército lo alcanzaron, acampado junto al mar al lado de Pizjarriot, delante de Pasjefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más Los verás. los verás. Ahora mira, ya le reclamaban a Moisés. Amén. Ni siquiera se le acercaba a los egipcios. Ya desconfiaban del poder de Dios, ya tenían ese temor. Y vos imaginate el temor en una multitud. Amén. Cuando hay niños, cuando hay ancianos, cuando se llevaban las pocas pertenencias que se tenían. Era Un caos. Nosotros ahora de aquí, desde sentaditos en esta mesa, decían, ay, desconfiaron de Dios, perdieron la fe, qué sé yo. Pero hay que ponerse un poquito en ese lugar. Imagínate vos, madre, con niños arrastrando y viendo todos los carros de Faraón, con sus lanzas, con sus jabalinas, con sus espadas, con sus caballos, con sus carros que tenían tenían punzos en los costados, que pasaba el carro y te cortaba las piernas. Amén. Vos imaginate todo eso. Tenían por qué temer los israelíes, tenían por qué temer. Era una cosa bastante jorobada, como decimos así en criollo, ¿no? Era una situación muy tensa. Pero el Señor... Claro, ellos veían su destrucción. Claro. La muerte
ya declarada. Y Claro. Y vos imagínate, no hay sepulcros en Egipto Claro. para... Ya pensaban que ya estaban muertos. claro. ¿Por qué no nos trajiste a morir en el desierto? ¿Qué no había allá? Nos hubieras dejado morir allá. Y aparte dice, ya te dijimos, como déjanos servir en Egipto, déjanos servir acá. ¿Y por qué nos trajiste a morir acá en este lugar? Bueno, algo aquí que yo rescato, que el Señor me hablaba hoy a la mañana, no eran todos los israelíes. Si hubiesen sido todos los israelíes que fueron por obligación, porque saliendo de Egipto habían algunos que no querían venir, ¿no? Entonces saliendo de Egipto habían algunos que no querían venir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Fueron porque la mayoría sí creían en el Señor, creían en Dios, creían que Él podía sacarlos, que Él era ese Dios que les había prometido que los iba a salvar, que les había hecho una promesa. Y ahí, voy a poner en silencio porque así no molesta más. Y ahí realmente vemos que gracias a la gente que creía, eso hablaba el Señor hoy día a mi corazón. Porque yo decía, en un momento de eso dije, ay, esto es como la familia. Hay algunos que llegamos al camino y otros que nos ponen piedra en el camino. Ay, déjate de perder el tiempo en la iglesia, tanto tiempo te lleva la iglesia. ¿Tenés tanto tiempo para desperdiciar? Dice. ¿Por qué no le dedicás ese tiempo a tu familia? ¿No tenés nada que hacer? A veces tenemos esas trabas en nuestra propia familia, ¿no? Entonces, yo digo, gracias a Dios, habían otras personas. Yo creo en el Señor y yo voy a seguir avanzando. Claro, ahí me pongo a pensar esta gente que decía, déjanos servir al Señor, sería la gente que estaba adentro del palacio, Claro. que más o menos lo pasaban bien. No era lo que hacía el ladrillo. No era lo que hacía el ladrillo, no era lo que estaban a latigazo y de sol a sol en el campo. Entonces ahí había otros que querían estar allá y otros Claro. que Era según el trabajito que tenían. Claro, y entonces ellos por eso vieron toda esa situación que vieron como una destrucción, cuando realmente Dios lo estaba usando para algo mejor, Claro. que Dios lo estaba perfeccionando, quería llevarlo a perfeccionarlo, Sí, señor. quería llevarlo a que no sean de esclavos, Darles la libertad. pero salieron de Egipto, Egipto los sacó, pero ellos iban con el egipcio adentro. Claro. También fueron muchos años. Claro. Muchos años de esclavitud, ya habían adquirido costumbres, algunos capaz que ni seguían al Señor. Capaz que en las familias, como yo te digo, la mitad seguía al Señor y la mitad ya estaba adorando a los dioses egipcios. No sabemos eso. Claro, no. Eso no lo sabemos. Como nosotros hoy en día dejamos de ir a la iglesia, enseguida estamos tarareando músicas que antes nos hacía feliz. Claro. O pensamos, cuando conocí al Señor, cuando Dios entra a tu casa va a limpiar y va a barrer, va a sacar toda la mugre. Entonces decimos, antes estaba mejor. Y a veces cuando te pones mal. Claro, pero somos ese pueblo que queríamos volver. Pero en el desierto, como acá vimos nosotros, en el desierto conocemos a Dios. Entonces era necesario pasar tu desierto, mi desierto. Es necesario pasar mi desierto. Entonces ahí a donde yo escucho la voz de Dios, a donde veo una visión, y empiezo a conocer a Dios. Amén. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Había una promesa. Amén. Como vuelvo otra vez a decir, ellos estaban temerosos. Tenías un imponente ejército que no lo veían, pero veían la nube. Veían la polvareda que levantaba el desierto, ¿no? Dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, el Señor, era palabra fuerte, ¿no? Lo estaba retando a Moisés. Porque le vuelvo a repetir, le dice, ¿por qué clamas a mí? Si yo te he dado el poder, ¿por qué clamas a mí? Porque ella lo conocía a Dios. Claro. La gente, bueno, dentro de todo, ellos no. Él habló cara a cara, la zarza ardía, vos estabas conmigo, vos conocías mi poder, mi resplandor, mi gloria, conocías de todo eso.
¿por qué clamás? Avanzá. Avanzar, claro, vos tenés que tener más confianza que ellos. Dice, di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Di a los hijos de Israel que marchen. No le dijo, decirle a los hijos de Israel que marchen. No, di a los hijos de Israel que marchen. Eso a mí me gusta, porque, como te decía, hoy a la mañana, 4:10 de la mañana estaba despierta. Y entonces estaba pensando y pasando esto en el celular, haciendo mi meditación en el celular, ¿no? Entonces yo decía, el Señor me está hablando. ¿Por qué cuando tengo temor flaqueo? Cuando estás en el desierto, flaqueamos. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. ¿Y por qué nos falta la fe? Porque no la buscamos lo suficiente. Es así. Si yo no oro un día, si yo no escucho una prédica, si yo no escucho una alabanza, si yo dedico más tiempo a otras cosas y no le dedico un tiempo a Dios, o varios momentos del día a Dios, porque no tiene que ser que estés todo el día ahí, como me dijeron una vez, pareces monja, ¿qué? Orá para la comida, orá para el desayuno, mi propia familia, en la propia mesa. Bueno, en un momento de eso dije, si tienen hambre, coman, chicos. ¿No? Ahora no, ahora respetan, aunque no son todos creyentes, pero por lo menos saben que en mi casa se ora y todos después dicen amén. Yo digo al Señor, no importa que sea lento, porque es tu semillita, no importa. Tal vez yo no la puedo hacer prender, pero Él sí. Y entonces después sigue y dice, vamos a ver, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Otra vez vuelve a decir, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Amén. Sí. ¿Y ¿Sabrán? Sí. A mí me encanta acá cuando dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí. Nosotros no estamos tranquilos. Cuando hay una tormenta o hay una situación en nuestro hogar, no estamos tranquilos. Queremos solucionarlo, queremos nosotros ser el llanero solitario, queremos ser nosotros la mujer maravilla, pero no, dice, Jehová peleará por vosotros. Entonces él ahora le dijo, está vosotros tranquilos, pero más adelante dice que el pueblo empezó a orar a Dios. Y mientras yo le escuchaba a usted, digo, ¿por qué? Cuando las papas queman, como dice la pastora, empezamos a orar y a clamar. ¿Por qué no lo hacemos todos los días? Para que sea una oración constante. Todos los días trae sus propias aflicciones, su propio afán, sus propias preocupaciones. Entonces, ¿por qué no cubrirnos en oración? ¿Por qué tengo que pasar una situación para recién estar, Señor, hace esto, hace aquello, Señor, guárdame, cuídame? Ya estás encima del problema. Entonces, para que mi fe no falte, dice Simón, Satanás ha llamado para zarandearte, y yo he orado para que tu fe no falte. Y digo, no ores para que mi fe no falte, sino sacame de ese problema. Pero no, tenemos que estar en constante oración. Acá ellos empezaban a orar cuando estaban en el problema, pero a ellos no le dijo nada, pero sí le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos que de Israel marchen. Entonces, ¿por qué? Porque él ya sabía, y aparte él era un hombre que estaba en contacto con Dios. Claro. Entonces, por eso la pregunta que le dijo, ¿por qué clamas? O sea, si vos tenés que tener esa fe, esa manera de avanzar, es así a donde nosotros digo. Pero hay muchos hombres y mujeres seguramente que están del otro lado, tuvieron que pasar su desierto para que hoy en día sean lo que son ahora en el propósito de Dios. Flavia pasó su desierto en el hospital y ahora vemos cómo es con las cosas de Dios. La pastora pasó su desierto en las situaciones y ahora vemos cómo se para delante de un altar o delante de, hasta reclamándonos a nosotros cuando fallamos, ¿no? Usted pasó su desierto y usted ahora conoce a Dios. Por eso es que lo seguimos y estamos constantes porque sabemos que Él nos sacó de ese desierto y vamos a pasar otro desierto, pero sabemos que ese Dios que con mano fuerte, con mano poderosa nos va a volver a sacar de ese lugar. Y nosotros, vos estás hablando, pasó el desierto, Sí. Pasamos los desiertos. Pasamos. Seguimos pasando. Acá los usted desiertos. como puso, nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Cada desierto nos hace conocer a Dios. En cada desierto vamos transitando. Y en cada desierto descubrimos las cualidades que llevamos acá adentro, ¿no? Amén. En cada desierto vemos los recursos ilimitados que tenemos nosotros, pero para Dios nada es ilimitado. Nada es ilimitado. Todo es posible para el Señor. Y en esas crisis conocemos a Dios. Amén. Eso yo no lo entendía. Claro. En el desierto, cuando estoy en los peores momentos, yo levanto mi vista y digo, Señor, ayúdame. Es ahí a donde Él se glorifica, porque vos no lo pudiste hacer, yo lo hago yo, dices. Amén. ¿No? ¿Seguimos? Me gusta eso. Seguimos. Bueno, me encanta ese porque yo levanto el estandarte con eso. Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos. ¿Cómo dice? Estáis tranquilos. Dice. Amén. Bueno. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ahora mira, ¿cómo te puedo decir? Imaginándonos un poquito el panorama, ¿no? Estaban contra el mar, los egipcios a una distancia considerable. El Señor pasó la nube de delante de los israelíes hacia atrás de los israelíes con una densa niebla donde los egipcios no podían avanzar. Y ellos tuvieron que estar toda la noche hasta que se abrieran las aguas, ¿no? Vos imaginate esa gente, esa multitud de gente con todo tipo de opiniones. Sí, amén. Mucho me habla este capítulo. Con miedo, mucho miedo. Con mucho miedo y con un montón de voces que se levantan, como en una iglesia. A veces nosotros nos sentimos mal en la iglesia por H, por B, porque, qué sé yo, hay algo que no nos gusta o lo que sea. Así también estuvieron los hijos de Israel ahí frente al río, frente a ese mar. ¿Por qué razón? Porque la noche había que pasarla, son 12 horas, y había que pasarla la noche ahí. Y sabiendo que a una distancia cerca estaban los egipcios. Imagínate, si yo fuera Mari y estuviera en ese lugar, yo diría, ay no, alguien va a pasar esa niebla, alguien va a venir a decir que estamos... Mandaran sus espías, como hizo bueno, no me acuerdo ahora, no me sale el nombre ahora, todo el día canté su canción y no me acuerdo ahora. Que mandó a sus 10 espías al... Amén. Entonces yo digo... A Josué. Sí, a Josué. Yo digo, también ellos podían haber mandado espías a ver y hubiesen visto que el pueblo estaba acorralado. Y sin embargo el Señor los cuidó de tal manera. Yo había hecho aquí una meditación, un pequeño recorrido, buscando, ¿no? ¿Qué nos deja el capítulo? ¿Terminamos el capítulo? No, sí. todavía está. Bueno, entonces, dice, del libro de Éxodo, lo que nos enseña este recorrido en sus versículos lleno de fe, obediencia y esperanza. Dice, el Señor nos muestra su poder, su cuidado para aquellos que lo buscan y pone su confianza en Él. Vemos como los egipcios tenían al pueblo de Israel esclavizado, un pueblo que clamaba por su libertad. Como nosotros nos encontramos a veces en nuestros desiertos, Amén. Desalentados por tanto problemas o circunstancias de nuestra vida. Ahí está el Señor hablando a nuestros corazones, como Moisés habló a su pueblo temeroso por la persecución de los egipcios. Estad quietos, porque Jehová peleará por vosotros. Amén. Entonces, lo que tenemos que aprender, que delante de la dificultad, delante de los problemas, delante de todo aquello que nos viene a impactar a nuestras vidas, enfermedades, duelos, pérdidas, trabajo, falta de trabajo, falta de un techo, queremos avanzar y no podemos, pero tenemos que recordar lo que los israelíes pasaron en el desierto. Y la palabra de Jehová diciendo
estate quieto, Amén. estad quieto, Tranquilo. yo pelearé por ustedes. Y tenemos que aprender a creer en esa palabra. Y tenemos que aprender a no hablar tanto en las oraciones, porque yo antes me arrodillaba y oraba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo decía, ya el Señor no quiere escucharme más. Yo misma me decía, ya no me quiero escuchar más. Entonces después aprendí que no siempre la oración tiene por qué ser larga. Y que no, yo no tengo por qué decirle al Señor todos los días las mismas cosas. Cuida a mis hijos, con la sangre preciosa de Jesús los protejo. Cuida su salida, cuida sus entradas, cuida sus trabajos, cuida su economía, Señor. Cuida su corazón, cuida su mente. Eso que yo lo hacía todos los días, nombrándolo a cada uno de ellos, a mi madre, a su esposo, mi familia, a hermanos, vecinos, por los chicos de las cárceles, por los drogadictos, en fin, por los ancianos, por los que están enfermos. Mi oración era re larga, ¿no? Y todos los días repetía lo mismo. Pero una vez, algo que escuché, cuando terminé de orar, algo que escuché, porque yo oro con alabanza atrás, escuché una alabanza que decía, el Señor ya sabe lo que vas a pedir. Ya conoce tu corazón. Ya conoce tus pedidos. Ya de antemano, antes que vos hables, ya lo sabe. Y algunas cosas ya te está contestando. Dice, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo que hablar tanto? Si Él sabe lo que yo necesito. Entonces ahora he cambiado mi manera de orar. Como también he cambiado mi manera de buscar al Espíritu Santo. Ya no pido nada. Doy las gracias por todo. Doy las gracias desde que me levanto. Si me levanto a las 2 de la mañana, ya agradezco. Si me levanto a la 1, ya agradezco. A las 6 de la mañana cuando me levanto, algunas veces cuando me acuerdo, activo mi armadura. Y si a veces me olvido y la estoy activando al mediodía, ¿viste? Pero trato de seguir lo que el Señor me enseña. Trato de poner en práctica lo que estoy aprendiendo, porque si no, no sirve de nada. Entonces, yo miraba Éxodo 14, y yo decía, en algunas partes es mi Éxodo. En alguna parte es mi desierto. Y yo pienso que a muchas personas les debe pasar así. Es nuestro desierto. Pero el Señor me dice, estate quieto. Amén. Amén. Sí, yo también pensaba como usted, pero del otro lado, yo digo, todo padre sabe que su hijo tiene necesidades, ¿no? Pero también el hijo tiene que decirlo tanto, o las necesidades que tenga hay que decirlo para... No le contradigo, sino lo que yo también, sí. Cada uno tiene la opinión. Sí, y le dicen, golpear hasta que eso se quiebre o se rompe, o hasta que la bendición no lo vea, sigo orando y sigo llamando, sigo haciendo esto. Y sé también que en la oración, en el mundo espiritual, estamos trabajando, estamos formando, ¿no? Y acá vi que como ellos se pusieron a orar, a buscar al Señor cuando estaban en esa situación. Y muchos habrán salido no para adorar al Señor allá en el desierto, sino para ser libre, para no ser esclavo. Entonces hay dos situaciones, creo que acá hay dos formas de pensar o de ver las cosas. ¿Cómo llegué yo a la iglesia? ¿Cómo llegué a Dios? Busqué por los panes, por los peces, por mi necesidad, pero nunca adorarle al Señor. Mi objetivo era llegar al Señor, que mi esposo salga de las adicciones, que mi casa sea transformada, porque ya si uno de los dos está en mal camino, en las adicciones, no es que él se está derrumbando él solo, sino derrumba toda la familia. Amén. Entonces queremos sacar a ese esposo y uno va a colaborar. Si el que necesita es él, no, necesitamos ambos, porque entonces uno va buscando al Señor por esa situación. Ahora, si el Señor responde y dice, ya está, le saqué, yo le dejo al Señor. No, entonces ahí fui por los panes y los peces, no fui por el Señor. Claro. Entonces, y ahora aprendo, y yo sé que en el desierto es un terreno para tener otra visión, para que Dios hable conmigo y yo hable con Él. Y en ese desierto puede haber desierto de soledad, desierto de tristeza, desierto en la escasez de la familia, desierto de amistad, de hijo, de esposo. En ese desierto donde nos encontremos, esos hombres y mujeres que hoy están acá en la Biblia, ellos pasaron su desierto. Y ellos escucharon la voz de Dios y conocen a Dios en el desierto. Nosotros conocimos a Dios en el desierto.
¿Cuántas veces le vi a usted clamando y llorando y creyendo que su nieta va a ser sana? En el desierto usted creyó que su hija va a ser sana y por eso usted sigue. Claro. Y mi matrimonio va a ser restaurado, por eso yo sigo, porque ese era mi desierto y lo tengo que pasar. Si yo no paso ese desierto, estoy en el desierto y llorando, quejándome, en el desierto conozco la mano poderosa de Dios, que yo soy tu salvación. Amén. 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 En el desierto conocemos a Él. Entonces, estar en el desierto tiene beneficio, pero Claro. nadie quiere pasarlo. Claro. Yo no quiero pasar otro desierto, pero tiene beneficio porque es ahí donde yo conozco a Dios. Es donde nos acercamos realmente, es Amén. donde nos vamos acercando, Amén. fortaleciendo nuestra fe. Porque dice el Señor que todo lo mejor está por venir. Amén. O sea que si nosotros creemos la palabra de Dios, que todo lo mejor está por venir, que vengan los desiertos. Amén. Que vengan los desiertos. Porque también sabemos que no nos da más carga de la que podamos llevar. Amén. Entonces, bueno, entonces tenemos que tener fe. Sabemos que lo que estamos pasando es momentáneo. Sabemos que las cosas van a ser para mejor. Amén. Siempre y cuando nosotros tengamos fe y nunca hablemos en contra de Dios ni nada, ¿no? Es Bueno. beneficioso pasar por el desierto, pero reprendo el desierto. Reprendo el desierto, no. Son palabras. Seguimos. Sí, amén. En el desierto parece que tenemos más visión Claro. de águila. En el desierto nuestros oídos se agudizan. En el desierto conocemos a Dios. En el desierto hablamos como Dios. Sí. O en el desierto vemos las cosas que no son como si fueran. Amén. Porque empezamos a creer, dijo, si Dios dice esto, porque ahí es donde nos metemos. Cuando estamos con las papas quemas, dice, a ver la promesa del Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Dice esto, dice aquello. Entonces ahí nuestra fe, la fe viene por el oír y oír su palabra. Y cuando estamos en el desierto, nos metemos con Él. Y cuando estamos tranquilos, no, vamos a ponerle más ficha porque nuestros depósitos espirituales tiene que haber depósitos. Más bien, ya dijimos el otro día, Sí. si no tenemos, cuando llegamos al cielo, ¿qué vamos a tener? Los cofres vacíos. No vamos a reclamar ni corona siquiera. Nos van a dar una corona de cartulina. Sí, amén. Seguimos Amén. con la lectura. La lectura, seguimos. A ver, nos quedamos en ¿no? Y siguiendo los egipcios entraron en ello hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Amén. Qué terrible, ¿no? Yo me imagino ahí los ángeles del Señor desarmando los carros, ¿no? Me imagino todo eso. Si no, de la nada no pueden, si eran los mejores carros, Claro. los mejores jinetes. Entonces, ¿cómo de la nada se van a destrozar los carros? Es porque, Era para que no volvieran a salir del mar. porque claro, eran los ángeles del Señor ahí pegando la ayudada, ¿no? Dice, y entonces Moisés tendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó los egipcios en medio del mar. Y volviendo las aguas y cubrieron los carros y caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Lo terminó? Sí, señor. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Por eso, acá yo había puesto la meditación, porque Jehová peleará por nosotros. Y así nos habla Dios a nosotros, en Éxodo 14:14. Y nos dice, permanecéis callados. Todo lo que debes hacer es estar callados, confiando
en Él, confiando en el Señor. Estad en silencio, quietos. Dios lo hará todo. Cuando nuestra fe tambalea sobre problemas que nosotros pensamos que no tienen solución, acudimos al Padre. Y ahí, en nuestro desierto, el Señor actúa. Porque ve nuestra debilidad y nuestra fe y esperanza en Dios se fortalece. Ese es el resultado de nuestra permanencia y confianza en Dios. Así como el Señor le dijo a Pablo en un momento crucial para el apóstol, Dios le dijo que su gracia era más que suficiente y que su poder se perfeccionaba en las debilidades de Pablo. En Corintios 12:9 eso lo podemos leer. Hasta aquí vemos que el Señor nos dice tranquilo, yo peleo por ustedes. Dios lucha por nosotros. Cuando Él demora en su respuesta es porque está trabajando y no debemos interponernos porque seguro que la respuesta que estamos esperando va a ser mejor que lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, por nuestras urgencias, por querer todo rápido y no saber esperar en el Señor. La solución que hicimos con nuestra carne no solucionó nada. Meditando en esa porción de la palabra, descubrí que Dios nos dice que no debemos preocuparnos por las batallas que se nos presenten. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Vemos que el cruce del Mar Rojo nos demostró la obediencia de su pueblo a pesar de las circunstancias. Creyeron en Dios y cruzaron el río por tierra seca. Al otro lado del río cantaron y danzaron, dando las gracias a Jehová. Y así el Señor se glorificó ante su pueblo, sepultando al ejército egipcio bajo las aguas. Y ahí podríamos alabar al Señor. No es con ejércitos ni con espada, mas con su Santo Espíritu. 3 enseñanzas prácticas acerca de la dependencia en la dirección hacia la salvación. Juicio, justificación y santificación divina. Dios nos deja como enseñanza que sacar a su pueblo de la esclavitud y darles la libertad no significa que es liberarse del trabajo, sino que la libertad es para amar y servir al Señor por medio del trabajo y todos los aspectos de nuestra vida. Vemos que el cruce del Mar Rojo fue la liberación de la esclavitud del pueblo judío, iniciando la travesía por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Dios cuidó siempre de su pueblo en el desierto, con el maná, enseñando de esa manera que no solo de pan vive el hombre, el agua que Dios ordenó a Moisés, golpear la roca, partiéndola en dos, manando de ella agua para su pueblo, la nube que los dirigía de día y la columna de fuego por la noche. Así en estos tiempos que nos toca vivir a veces pensamos que el poder de Dios ya no está. Pero te tengo una respuesta. El poder de Dios no se ha agotado. Sigue firme, actuando hasta hoy y hasta el fin de los tiempos, porque Él permanece fiel a sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23 del 19 al 22. En resumen, Éxodo 14 es un relato de fe, obediencia y milagro. Describe cómo Dios, a través de Moisés y el poder de la divinidad, salva a su pueblo de la persecución egipcia, demostrando su poder y glorificándose Él mismo. Reflexión. El Mar Rojo significa para nosotros los obstáculos que se cruzan en nuestros caminos, las luchas, las decepciones que atravesamos día a día, los duelos, la pérdida de trabajo, de salud, de familiares y otros. Pero confiemos, Dios es nuestro Padre, Él nos ama, nos cuida. Y cuando nos sintamos tristes, recordemos aquel versículo. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y hermano, si Él vio lo bueno en nosotros, nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos eligió? La respuesta, porque tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Y es así, el Señor tiene un gran propósito con nuestras vidas. Solamente la oración, el ayuno, y hablando del ayuno, se comenzó ayer un ayuno en nuestro grupo, no sé si la pastora lo dio a conocer, pero comenzó ayer un ayuno de horas, no sé, en nuestro grupo, el que pueda hacerlo, va a ser de bendición. A ustedes también, hermanos, ustedes que están del otro lado, cuando tengan problemas muy serios, el ayuno y la oración es una cosa que te va a acercar mucho a Dios y te va a dar las soluciones. No sé si te va a dar aquello que pides, o mejor, seguro que va a ser mejor. Por ahí no llega lo que vos querés, pero, como dice mi mamá, no te va a llegar un Cadillac, me dice, con 6 puertas, dice, o una limusín con 6 puertas, pero te puede llegar un carrito con un caballo. Dice, todo depende de la fe, ¿no? Todo depende de esa fe
que uno tiene, de esa fe que tiene en el Señor, de esa fe que nos mantiene firme en el camino, que no nos deja salir del camino. Porque, hermanos, para mí, ¿cómo les podría decir? No sé la palabra exacta que usar en este momento, pero para mí cuando estoy en un problema, cuando estoy en el problema, la iglesia. Yo cuando tengo problemas no me alejo de la iglesia, más busco. Me voy a la iglesia, yo gracias a Dios que la tengo enfrente, que puedo cruzar, y si no, acá en mi casa. Tenemos ese poder nosotros de buscar la presencia de Dios. Tenemos ese poder nosotros de limpiar nuestras casas. Tenemos el poder nosotros de cuidar a nuestros hijos, de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a nuestros esposos. De que cuando llega el esposo a la casa encuentre un ambiente lindo. Que cuando los chicos lleguen del colegio no encuentren una casa revuelta, una casa desordenada, que encuentren una casa ordenada donde los chicos puedan sentarse, a almorzar los que vienen en la mañana o a merendar los que vienen en la tarde, con una mamá presente, con un papá presente, si se puede. Y si no se puede, con lo que haya. Pero lo que sí, hermano, este versículo 14 nos hace transitar el desierto. Amén. Hemos transitado el desierto con el pueblo de Israel hasta salir de la esclavitud. Amén. En el desierto se conoce a Dios, ¿no? Amén. Yo había notado acá que en el desierto lo conocemos a Dios. En el desierto Jacob también, sus ojos fueron abiertos, ¿no? Y conoce otra visión. Moisés también andaba mirando como al invisible, caminando, mirando al invisible. También vio la zarza ardiendo y también escuchó la voz de Dios. En el desierto él vio eso. Y en el desierto Elías fue como vio el encuentro de angelicales, encuentros angelicales, Elías en el desierto. Jesús también vio al diablo en el desierto, cuando fue tentado. Y también Jesús vio a los ángeles que le daban de comer, ¿no? Así que en el desierto es beneficioso. Es beneficioso, sí. Puedo decir que no lo queréis pasar. No queremos pasarlo. Entonces, en el desierto, ¿no? Bueno, fue muy lindo de saber que echó a la mar quien les perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, quien les perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey, hey! Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, hermanos, así, con estas palabras nos despedimos de ustedes hasta el día viernes próximo, en el que volveremos a tener palabra viva y eficaz para todos ustedes. Les mandamos un saludo cordial, muchísimas bendiciones. Le pedimos al Señor que lo llene de bendiciones, que el que no tenga trabajo pueda encontrar trabajo, que el que no tenga un techo pueda encontrar una casita, un alquiler, lo que pueda, y que todo aquel que necesite salud, que la pida, porque el Señor escucha. Y tenemos que orar los unos por los otros. En este tiempo que estamos viviendo y en los tiempos que se avecinan, es necesario intensificar la oración unos por otros. Bueno, Adela. Bueno, que tengan una semana bendecida. Dios mediante, será hasta el viernes que viene. Flavia. Bendiciones a todos y queremos dar gracias a la hermana Rosa, a nuestra pastora Eve, a nuestra hermana Sole, que nos mandaron saluditos. Y no dejar de pasar de que tenemos nuestros pastores centrales, tienen cursos en donde enseñan. La pastora Adriana Ruiz ofrece desde su profesionalidad su servicio de coaching, vida y propósito cristiano, brindando herramientas que fortalecen el cuerpo a través de los cambios de hábitos saludables. Y para más información se pueden comunicar a su celular, que es el 11 65 71 44 94, o si no, su correo electrónico es adri con y, coach 777@gmail.com. Igual vamos a dejar el flyer ahí en la página de Puerta del Cielo para que lo puedan ver. Bueno, nos vamos a despedir con una oración, como entramos. Señor Dios Padre Todopoderoso, bendito Rey, hemos pasado una tarde agradable en tu presencia, Señor. Has hablado por nosotros, nos has usado como tus instrumentos, por lo cual nos sentimos bendecidas y agradecidas, Señor. Sabemos que
que no somos merecedoras de tal cosa, pero también sabemos que gracias a ti estamos acá, que podemos transferir tu palabra, Señor, hacia otros lados, que podemos hablar de ti con conocimiento a otras personas. Y ojalá que las personas que hayan escuchado hoy día, la semillita se haya prendido en su corazón, que la fe vuelva, que tengan paciencia. Estad quieto, dice el Señor, yo trabajo por ustedes. Estad quieto. Acuérdense de eso, no se enloquezcan cuando tengan problemas. Pidan al Señor en sus oraciones. Díganle, cuéntenle cómo se encuentran, qué sienten, cómo están. Él escucha. ¿Qué padre no escucha a su hijo? ¿Qué madre no escucha a su hijo? Por esa razón nosotros pedimos, le rogamos al Señor que la fe sea creciente, que la confianza en Él sea creciente y que nosotros podamos seguir siendo instrumentos para poder llevar su palabra más allá de la frontera. Te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Agradecemos a aquellas personas que del otro lado han escuchado y no se olviden que el viernes, Dios mediante, estamos otra vez entre ustedes con el programa que se llama Palabra Viva y Eficaz. Amén, amén y amén. Hasta el próximo viernes.